Muy buenas tardes, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 14 horas y 19 minutos de la sesión del jueves 14 de agosto 2025 y en los próximos minutos vamos a actualizar tanto el mercado de divisas como el mercado de las principales materias primas. Comenzamos por tanto con la situación del mercado de divisas y en pantalla tenemos en datos o con datos diarios la evolución del índice dólar, el cual nos permite obtener una visión agregada del comportamiento del billete verde norteamericano respecto a la cesta de las principales 6 divisas del comercio a nivel mundial. Y como podemos ver en pantalla, esa extensión correctiva, esa inercia bajista continúa una semana más. De hecho, estamos viendo como incluso en la sesión de ayer tuvimos un cierre por debajo de esta zona de mínimos, concretamente por debajo de los 97,71, movimiento que amenaza la viabilidad de la directriz creciente que une los mínimos de martes 1 de julio y los mínimos del jueves 24 de julio 2025. Cierres diarios por debajo de esta referencia plantearía ataques y amenazas a la viabilidad de esta figura de hombro-cabeza, hombro invertido que tenemos identificada y que de momento permanece activa con objetivos mínimos de ascensos teóricos en torno a los 101,42. Así que sesiones muy importantes las que presenta por delante el índice dólar. Activo que requiere cierres diarios por encima de los 98,5, superación de ese último máximo decreciente para comenzar a disipar las dudas en cuanto a la viabilidad o continuidad del actual proceso correctivo. En cuanto al eurodólar, gráfico diario situándose en tiempo real en los 1,1684, recortes del menos 0,23% aproximadamente. Aquí ya estamos viendo cómo está superando la línea clavicular ascendente y amenaza con anular las implicaciones bajistas de este hombro-cabeza-hombro, que es la figura inversa que hemos visto hace unos minutos en el índice dólar norteamericano. Por tanto, muy atentos en próximas sesiones a cierres diarios en el par euro-dólar por encima de los 1,1789, es decir, los máximos del pasado jueves 24 de julio, puesto que anularía esas implicaciones bajistas y por ende podríamos desarrollar como contexto más probable alcanzar, atacar e incluso superar los máximos del pasado martes 1 de julio, los 1,1830. En cuanto al cable, la libra esterlina respecto al dólar norteamericano, también estamos viendo esa recuperación, estamos observando esa consolidación por encima del área de relevancia técnica, anteriores suelos, luego techos y de nuevo zonas de suelos o soportes, concretamente los 1,3391 y los 1,3371, habilitando al ataque directo a la viabilidad de esta figura de hombro-cabeza-hombro. Un cierre diario por encima de los 1,3589 anularía figura, anularía proyecciones bajistas, actualmente más o menos en la zona o en el área de los 1,29, 1,30 y permitiría considerar como contexto más probable al corto plazo alcanzar, atacar e incluso superar los actuales máximos de los 1,3789 que proyectamos desde los máximos del pasado martes 1 de julio 2025. Y en cuanto al yen japonés respecto al billete verde norteamericano, seguimos goteando a la baja, ahora mismo con recortes del menos 0,4%, situándose en torno a los 146,50. Y en este sentido estamos viendo cómo está perforando el soporte de muy corto plazo, concretamente esos 146,62. Si finalmente hoy cierra por debajo de esa referencia, lo más probable es que continúe goteando a la baja, atacando ese siguiente mínimo creciente más importante, el cual proyectamos o identificamos a la altura de los 145,86, cota que se proyecta desde los mínimos del pasado jueves 24 de julio 2025. A su vez, un cierre diario por debajo de esos 145,86 nos llevaría a atacar la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de finales de abril 2025. Pasamos ahora al mercado de materias primas y concretamente al mercado de la energía. En pantalla tenemos con datos diarios la evolución del futuro del barril Brent, el cual también continúa con ese goteo bajista. Recientemente, en muy corto plazo o en las últimas jornadas de cotización,
consolidando por debajo del área de soporte horizontal que veníamos comentando, los 66,84 y los 66,48. Esto nos lleva a atacar directamente, tal como veníamos planteando, la viabilidad o digamos el ataque directo a la viabilidad del área de relevancia técnica, ese área de anteriores techos o resistencias que actualmente trabaja como zonas de potenciales suelos o soportes, concretamente los 65,06 y los 64,26. Mientras no veamos cierres diarios por debajo de esos 64,26, entendemos que esta zona, este área, permanece vigente y por ende las compras, la demanda podrían tener algún tipo de justificación a partir de la cual desarrollar algún tipo de reacción en favor de las compras que permita algún tipo de rebote en el activo bajo estudio. De momento no vemos ningún síntoma que nos haga pensar en ello, no estamos obviándolo al 100% ni muchísimo menos, pero de momento no tenemos ningún tipo de corte ascendente en el MACD, no tenemos ningún tipo de lectura de sobreventa, divergencia, algún tipo de formación por parte de la curva de precios, no tenemos realmente mucho con lo que desarrollar una base de un potencial movimiento alcista en el precio del barril Brent. Por tanto, entendemos que lo más probable es que en próximas sesiones sigamos amenazando la viabilidad de ese área de los 65,06 y los 64,26 que hemos citado anteriormente. En cuanto al gas natural, el cual tenemos en pantalla con datos diarios, también sigue extendiendo esa corrección, incluso, pues como podemos ver, desarrollando caídas por debajo de los 2,927 y los 2,90. En este sentido, se reactiva tanto en tiempo como en forma el proceso correctivo secundario de medio plazo, cuyo próximo objetivo o gran objetivo son los mínimos generados a principios del mes de noviembre 2024, concretamente esos 2,61, cota que desde los niveles actuales proyecta potenciales bajistas añadidos del menos 7,67%. En este sentido, hasta que no veamos superaciones de esta zona de anteriores suelos ahora techos, los 3,23 y los 3,148, seguimos siendo extremadamente cautos en lo que a cualquier rebote alcista se refiere en el caso del precio de cotización del gas natural. Continuamos con materias primas, en este caso de metales. Tenemos en pantalla el futuro del cobre, el cual sigue sin mostrar ningún tipo de movimiento especialmente relevante. De hecho, podemos ver cómo seguimos dentro del rango generado el pasado día jueves 31 de julio, máximo en los 4,652, mínimo en los 4,3325, hasta que no veamos cierres diarios por encima o por debajo respectivamente de los niveles planteados, el movimiento en el cobre seguirá siendo totalmente insuficiente ni siquiera para el corto plazo. En cuanto al paladio, gráfico diario, seguimos también con ese goteo bajista, consolidando por debajo de ese área de relevancia técnica anteriores techos, ahora luego soportes y de nuevo zona de techos o resistencias, esos 1193 y 1174 que veníamos alertando o citando la pasada semana. En este sentido entendemos que la próxima parada podría ser en esta zona de relevancia técnica, techos, soportes y de nuevo zona de soportes de los 1109 y los 1093, área desde la que también tendríamos una aproximación a la directriz creciente, la cual parte desde los mínimos de principios de abril 2025. Aquí tendríamos un punto muy importante a nivel de precios, de lectura o de chartismo, que podría desarrollar algún tipo de rebote alcista una vez ha logrado purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD diario. Sin embargo, tenemos o requerimos de más información, del desarrollo de más velas diarias, para conocer si finalmente alcanzamos esos niveles o intentamos antes alcanzar o atacar esa zona de los 1193, 1175 que hemos comentado anteriormente. Mientras esto no suceda, mientras no tengamos cierres diarios por encima de los 1193, consideramos que a muy corto plazo lo más probable es atacar la zona de soportes de los 1109, 1093, así como la viabilidad de la directriz creciente secundaria o de medio plazo. En cuanto a la plata, gráfico diario situándose en torno a los 38,28 con recortes del menos 0,82%. En las últimas jornadas un movimiento muy interesante, puesto que esta zona de anteriores techos
o resistencias. Lo podemos ver aquí cómo funcionó como techo, aquí también funcionó como techo, aquí en varias ocasiones como techo y aquí todo lo contrario, zonas de suelos o de soportes. En este sentido estamos viendo como es un área de relevancia técnica muy importante, en torno a los 37,76 y los 37,38, y en este sentido estamos viendo como en las últimas jornadas se está logrando recuperar posiciones. El próximo objetivo es lograr desarrollar cierres diarios por encima de los 38,875, los máximos del pasado viernes 8 de agosto, movimiento que nos llevaría prácticamente a atacar los actuales máximos anuales, los 39,91, y por proximidad y relevancia a alcanzar el objetivo mínimo de ascenso teórico de los 40,16 que obteníamos al proyectar la anchura de este último proceso en rango o lateral. Y terminamos con el futuro del oro que tenemos en gráfico diario con recortes del menos 0,16% aproximadamente, cotizando ligeramente por encima de los $3.400 la onza. Vemos ese ajuste, esa consolidación de muy corto plazo en las últimas velas diarias a consecuencia de la incapacidad de superar el techo o la resistencia intermedia que veníamos planteando. Recuerden esos 3.534 y los 3.509 dólares la onza. En este sentido, vemos como el rango lateral, esa consolidación gana enteros en las últimas jornadas y por tanto entendemos que no deberíamos descartar algún tipo de ataque a la parte baja de este proceso, concretamente los 3.324, 3.308 dólares la onza. Mientras no tengamos cierres diarios por debajo de estos soportes, de estas referencias, seguiremos entendiendo que los riesgos de corrección al corto plazo permanecerán acotados. Entenderíamos, por tanto, que sería un movimiento de ataque dentro de un rango lateral. Ahora sí, sería importante clave en el muy corto plazo desarrollar a partir de esos niveles una reacción por parte de la demanda o por parte de las compras que permita de nuevo recuperar posiciones. En caso contrario, nos veríamos obligados a proyectar la anchura del proceso lateral a partir del punto de ruptura, generando pues mayores tensiones correctivas al corto plazo por parte del oro. Hasta aquí terminamos el repaso de dos de los principales mercados del mercado financiero, tanto divisas como materias primas. Como siempre, un placer compartir este tiempo con todos ustedes.